En una época lejana, en el vasto imperio persa, vivía un pueblo exiliado, apartado de su tierra natal, los judíos. Entre ellos, una joven aparentemente común, cuyo nombre era Esther. Órfana desde pequeña, fue criada por su primo, Mardoqueo, quien la cuidaba como una hija. Su vida, sencilla y discreta, jamás habría hecho pensar que algún día el destino la colocaría en el trono de uno de los imperios más poderosos del mundo. Pero, como a veces sucede en la historia, lo inesperado ocurre. El rey Asuero, conocido por su poder y riqueza, había destituido a su reina, Vasti, por desobedecer una orden suya. En un capricho, decidió buscar una nueva esposa entre todas las jóvenes del reino. Esther, con su belleza serena y su carácter modesto, fue una de las muchas jóvenes llevadas al palacio real, sin saber lo que el futuro le deparaba. Lo que muchos no sabían era que Esther escondía un secreto. Aunque ahora estaba en medio del lujo y la riqueza, era judía, y Mardoqueo, su fiel primo, le había pedido que no revelara su verdadera identidad. En las cortes del poder, Esther debía caminar con cautela. Así comienza la historia de Esther, una joven que se encontraría con una decisión que cambiaría la vida de miles de personas, una verdad que solo ella conocía, una verdad que la convertiría en la heroína que nadie esperaba. Tras la destitución de la reina Vasti, el gran rey Asuero lanzó una convocatoria a lo largo y ancho de su vasto imperio, buscar una nueva reina. Desde las aldeas más humildes hasta los palacios más suntuosos, las jóvenes más hermosas fueron llevadas al palacio real, cada una con la esperanza de ser elegida. Entre ellas, se encontraba Esther. Pero Esther no era como las demás. Mientras otras ansiaban el lujo y la posición, Esther llevaba consigo algo mucho más profundo, una misión oculta. Mardoqueo, su primo y mentor, le había aconsejado guardar en secreto su verdadera identidad. Nadie debía saber que Esther era judía. Y aunque estaba en medio del esplendor persa, no olvidaba de dónde venía ni quién era. Durante meses, Esther pasó por los rituales de preparación que todas las jóvenes debían seguir. Baños de perfumes, cuidados especiales, vestimentas finas, pero lo que la hacía destacar no era solo su belleza exterior, sino una gracia interna que pocos podían percibir. Los ojos del rey, que habían visto tanto lujo y poder, se posaron en ella de una manera diferente. El día llegó. Frente a Asuero, en su trono de oro y marfil, desfilaron muchas jóvenes, pero fue Esther quien capturó su corazón. En medio de esa multitud, fue ella la elegida. Esther, la joven huérfana que había vivido en la humildad, se convirtió en la reina de Persia. Lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera el rey, era que esta joven reina llevaría consigo un secreto que cambiaría el curso de la historia. Con su nueva corona, Esther también cargaba una responsabilidad, proteger a su pueblo, aunque aún no lo supiera del todo. Mientras la corte celebraba, en las sombras, los enemigos de los judíos comenzaban a tejer sus tramas. Esther ascendió al trono no solo para disfrutar del poder, sino para cumplir un propósito que muchos aún desconocían. Ella sabía lo que muchos no sabían. La historia, que hasta entonces parecía reluciente como las joyas de la corona de Esther, comenzó a oscurecerse con la llegada de Amán. Este hombre, uno de los más poderosos y cercanos al rey Asuero, tenía en su corazón un odio profundo, una enemistad alimentada por el orgullo y la arrogancia. Y aquel odio tenía un blanco específico, Mardoqueo, el judío. Amán exigía respeto, quería que todos se inclinaran ante él. Pero Mardoqueo, fiel a su fe y sus principios, se negaba a doblar la rodilla. Para Amán, aquello fue una afrenta imperdonable. Sin embargo, no sería suficiente castigar solo a Mardoqueo. No, la venganza de Amán debía ser mucho más grande, mucho más devastadora. Con astucia y engaño, Amán logró lo impensable. Convenció al rey de que los judíos, ese pueblo disperso por todo el imperio, representaban una amenaza para su reino. Con palabras envenenadas, persuadió a Asuero de firmar un decreto de muerte. Todos los judíos debían ser exterminados, hombres, mujeres y niños, en un solo día. El destino del pueblo judío, esparcido por todo el imperio, fue sellado en un documento oficial, firmado con el sello del rey. Un decreto irreversible. Las noticias comenzaron a circular, y el miedo se apoderó de los corazones.
Mardoqueo, angustiado y con vestiduras rasgadas en señal de luto, fue uno de los primeros en enterarse. Pero su preocupación no era solo por su propio destino, sino por el de todo su pueblo. En medio de esa desesperación, Mardoqueo envió un mensaje a la reina Ester. Ahora, su joven prima, quien vivía en la seguridad del palacio real, era la única que podría salvarlos. Pero, ¿cómo podría ella actuar? ¿Cómo podría presentarse ante el rey sin ser convocada, cuando eso significaba la pena de muerte? Ester recibió el mensaje. En sus manos, pesaba una decisión que afectaría no solo su vida, sino la de todo su pueblo. El momento que ella sabía que llegaría, ahora estaba ante ella. El destino de su pueblo dependía de su valentía y sabiduría, pero también de su fe. La amenaza de Amán estaba cerca de consumarse, y Ester, escondida detrás de los muros del palacio, era la última esperanza. Ester estaba atrapada entre dos mundos: por un lado, la vida cómoda y lujosa del palacio, donde su posición como reina la mantenía a salvo. Por otro, el peligro inminente que acechaba a su pueblo, los judíos, condenados a muerte por el decreto de Amán. En su corazón, sabía que debía hacer algo, pero la decisión no era fácil. Presentarse ante el rey sin ser convocada significaba la muerte, a menos que Asuero decidiera extender su cetro dorado en señal de perdón. El riesgo era inmenso. ¿Qué pasaría si el rey no la aceptaba? Podría perder la vida, y aún peor, el pueblo judío quedaría sin esperanza. Mardoqueo, su primo, le envió un mensaje que resonó profundamente en su corazón: no pienses que escaparás solo porque estás en la casa del rey. Y quién sabe, tal vez has llegado al trono precisamente para un momento como este. Esas palabras llenaron a Ester de determinación. Sabía que no podía quedarse en silencio mientras su pueblo era destruido. Así que tomó una decisión: arriesgaría todo. Pero antes de actuar, Ester sabía que necesitaría más que su propio coraje. Necesitaría la ayuda de Dios. 3 días de ayuno y oración. Esa fue su primera acción. Pidió a Mardoqueo que informara a todos los judíos de la ciudad para que la acompañaran en este tiempo de preparación espiritual. Durante esos 3 días, Ester, en la soledad de su aposento real, oró con fervor, buscando la fuerza y el valor necesarios para enfrentar lo que vendría. Finalmente, al tercer día, Ester se vistió con sus ropas reales. Cada pieza de su vestimenta parecía un reflejo de su resolución. Sus pasos la llevaron hacia los pasillos del palacio, donde el aire estaba cargado de tensión. Sabía que cada paso podría ser el último, pero no vaciló. Frente a las puertas del salón del trono, allí estaba el rey, rodeado de su corte, sentado majestuosamente en su trono de oro. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, pues sabían que Ester no había sido convocada. El silencio se hizo pesado mientras Ester se acercaba, con su corazón latiendo con fuerza. Asuero, con su expresión impasible, la miró fijamente. Un momento de incertidumbre envolvió la sala. ¿Qué haría el rey? ¿Castigaría su atrevimiento? Y entonces, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta, el rey extendió su cetro dorado hacia Ester. Ella, con el alivio llenando su alma, tocó el cetro y habló con suavidad, pero con la firmeza de alguien que sabía que llevaba el destino de muchos sobre sus hombros. La primera parte de su plan había funcionado, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Tras aquel tenso encuentro en la sala del trono, Ester supo que había dado el primer paso. El rey le había perdonado la vida, pero ahora debía llevar a cabo su plan con cuidado. Sabía que no podía simplemente pedir la salvación de los judíos sin antes ganar la atención completa de Asuero. Necesitaba un momento perfecto. Y para eso, organizó un banquete. El rey Asuero, complacido por la valentía y la gracia de su reina, aceptó la invitación. Pero Ester no se detuvo ahí. Además de invitar al rey, hizo algo que pocos esperaban: invitó también a Amán, el enemigo de su pueblo, el mismo hombre que había tramado su destrucción. Amán, cegado por su arrogancia, pensó que aquella invitación era una señal de favor real, una prueba de que incluso la reina lo admiraba. Esa misma noche, en el lujoso salón del banquete, todo estaba dispuesto.
Los ricos manjares adornaban las mesas, el vino fluía libremente y el ambiente era de celebración. Amán, radiante de orgullo, disfrutaba del honor de estar junto al rey y la reina. Pero Esther, con su corazón firme y su mente aguda, sabía que cada palabra y cada gesto eran parte de algo mucho más grande. Durante el banquete, el rey, curioso por el motivo de aquella invitación especial, le preguntó a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad del reino, te será concedida. Pero en lugar de revelar su secreto en ese momento, Esther, con una sorprendente calma, respondió: mi petición será revelada en un segundo banquete, mañana. Si os pléis, venid de nuevo, tú y Amán. Asuero aceptó, intrigado, mientras Amán regresaba a casa esa noche con el pecho inflado de satisfacción. Sin embargo, lo que Amán no sabía era que el verdadero propósito de esos banquetes no era su honor, sino su caída. Al día siguiente, en el segundo banquete, los tres se reunieron de nuevo. El ambiente, aunque festivo, estaba cargado de una tensión invisible. Este sería el momento decisivo. Asuero, deseoso de cumplir el deseo de su reina, volvió a preguntarle: ¿qué es lo que deseas, Esther? Dímelo, y será tuyo. Entonces, con una voz suave pero cargada de emoción, Esther finalmente reveló su verdad: si he hallado gracia ante ti, oh rey, y si es de tu agrado, te pido por mi vida y la vida de mi pueblo. Hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, asesinados y aniquilados. El rey, sorprendido y enfurecido, preguntó: ¿quién es el que ha osado hacer tal cosa? Y ahí, en ese momento cargado de tensión, Esther giró sus ojos hacia Amán, el hombre que hasta entonces había pensado que estaba a salvo, y lo señaló: el enemigo y adversario es este malvado Amán. El salón quedó en silencio. La expresión de Amán se transformó en pánico, mientras el rostro del rey se llenaba de furia. Asuero, sin poder contener su enojo, salió del salón para calmar su ira. Amán, desesperado, cayó de rodillas ante Esther, suplicando por su vida. Pero el destino de Amán ya estaba sellado. Cuando el rey volvió y vio a Amán tan cerca de su reina, pensó que incluso intentaba atacarla, lo que encendió aún más su ira. En un giro rápido del destino, Amán fue llevado para ser ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La astucia, la paciencia y la fe de Esther habían salvado a su pueblo. Lo que muchos no sabían, ahora se había revelado: la verdadera reina de Persia no solo había salvado su vida, sino la de miles de inocentes. La historia de Esther no es solo una historia de salvación, sino también una de secretos guardados, de verdades que solo ella sabía. Muchos veían en Esther solo una reina por su belleza, una joven afortunada que, por azares del destino, había sido elevada al trono de Persia. Pero lo que muchos no sabían, lo que no se contaba en los pasillos del palacio, era la sabiduría silenciosa y la fuerza interna que Esther siempre había llevado consigo. Desde el momento en que se convirtió en reina, Esther comprendió que su papel no era solo ser una figura decorativa en la corte real. Sabía que su identidad como judía era algo que debía ocultar, pero no por miedo, sino porque ella intuía que habría un tiempo y un lugar correctos para revelarlo. No era el momento de actuar precipitadamente. En ese palacio lleno de intrigas y juegos de poder, Esther caminaba con la cautela de quien conoce el peligro, pero también con la confianza de quien siente que su destino está guiado por algo más grande que ella misma. La verdad no contada es que, durante todo ese tiempo, mientras otros vivían sus vidas despreocupados en la seguridad del palacio, Esther sabía lo que estaba en juego. Sabía que su posición no era un capricho del rey Asuero, sino un propósito divino. Mientras todos los demás ignoraban la creciente amenaza, ella llevaba el peso de esa verdad en su corazón. ¿Y si había sido puesta en el trono para salvar a su pueblo? Esa pregunta rondaba su mente, aún antes de que llegara la crisis. Cuando Mardoqueo le envió el mensaje, pidiéndole que intercediera por los judíos, no fue entonces que Esther entendió su propósito. Ella ya lo sabía. Sabía que ese momento llegaría, y por eso actuó con la paciencia y sabiduría de quien ha esperado el tiempo exacto. Lo que muchos no entendieron fue la astucia de sus decisiones. Los banquetes no fueron meras celebraciones. Esther estaba preparando el terreno,
esperando el momento perfecto para que el rey y Amán estuvieran más desprevenidos. Sabía que una revelación precipitada podría haber arruinado todo. Solo cuando el ambiente estuvo listo, cuando la ira del rey y la arrogancia de Amán alcanzaron su punto álgido, Ester reveló la verdad que había guardado todo ese tiempo. Una verdad que sacudió los cimientos del imperio. La verdadera historia de Ester no es solo la de una reina que salvó a su pueblo, es la de una mujer que, con un profundo entendimiento del tiempo y de las personas, mantuvo en secreto la clave para la victoria, hasta que fue el momento adecuado para actuar. Muchos pensaban que ella era simplemente una joven favorecida por el rey, pero Ester sabía algo que ellos no: el verdadero poder no estaba en la corona sobre su cabeza, sino en el plan de Dios que ella llevaba en su corazón. La historia de Ester llegó a su fin con una victoria que resonó no solo en los pasillos del palacio, sino en los corazones de todo su pueblo. Los judíos, que habían estado al borde de la destrucción, ahora se encontraban protegidos y en paz gracias al coraje y la sabiduría de una joven reina que supo actuar en el momento preciso. El rey Asuero, profundamente conmovido por la revelación de Ester, no solo revocó el decreto de muerte, sino que honró a Mardoqueo y le dio un lugar de prestigio en su corte. El día que debía ser de llanto y luto para los judíos, se convirtió en un día de alegría, una celebración de vida y libertad. Pero la verdadera reflexión sobre esta historia va mucho más allá de un decreto o una corona. La vida de Ester nos deja profundas lecciones que trascienden el tiempo y el lugar. En un mundo donde tantas veces sentimos que estamos atrapados por las circunstancias, la historia de Ester nos recuerda algo fundamental: siempre hay un propósito detrás de los momentos más difíciles. A veces, los desafíos que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para demostrar coraje, fe y sabiduría. Ester nos enseña que, en ocasiones, el poder más grande no reside en lo que se ve externamente, en el trono o en las joyas, sino en el conocimiento que se guarda en silencio, esperando el momento exacto para ser revelado. Su fe inquebrantable y su capacidad de discernir el tiempo correcto para actuar no solo salvaron a su pueblo, sino que nos enseñan que incluso en las situaciones más desesperadas hay esperanza. A través de su vida, vemos cómo una persona, con fe y valentía, puede cambiar el curso de la historia. Pero lo más impresionante es que Ester no actuó movida por ambición personal, sino por amor a su pueblo y obediencia a su fe. Ella nos recuerda que nuestras acciones pueden tener un impacto mucho más grande de lo que imaginamos, y que, a veces, somos colocados en posiciones estratégicas no por casualidad, sino para cumplir un propósito divino. Así como Ester, todos tenemos momentos de decisión en nuestras vidas. Momentos en los que debemos elegir entre el miedo y la valentía, entre el silencio y la acción. Y en esos momentos, recordemos que la verdadera grandeza no está en evitar el riesgo, sino en enfrentar el desafío con la convicción de que hay un propósito mayor guiándonos. La historia de Ester no es solo una historia del pasado, sino una invitación para que, en nuestras propias vidas, seamos valientes, sabios y llenos de fe. Porque, al igual que Ester, todos podemos ser llamados para un momento como este. Señor, te damos gracias por el ejemplo de Ester, por su fe, su valentía y su sabiduría. Ayúdanos a confiar en ti en los momentos difíciles, a discernir el propósito que tienes para nuestras vidas y a actuar con coraje cuando somos llamados a hacer tu voluntad. Que así como Ester, podamos ser luz en medio de la oscuridad, confiando en que tú siempre estás con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa reflexión sobre la vida de la reina Ester. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para que esta historia de fe y valentía llegue a más personas. Dios te bendiga y te guarde siempre.